Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para el canal paralelo y las redes sociales de Facebook y de Twitter. Quisiera hacer un video un poco diferente al usual. Hace algún tiempo había comentado que yo corría mucho, fue un deporte que yo practiqué durante prácticamente 20 años, aún corro, al día de hoy aún corro, pero muchísimo menos de lo que yo solía correr y practiqué las modalidades tanto de distancia corta a velocidad como de larga distancia. Algunos me han preguntado que si pudiera hablar yo un poco de este tipo de temas y pues creo que este es el video adecuado, en especial porque muchos dicen que han corrido mucho, que entrenan mucho, pero que no logran correr largas distancias o que no logran correr distancias cortas a una velocidad decente a pesar de que corren mucho. Y quisiera irme refiriendo a esos temas para los hombres que quieren empezar a hacer ese deporte o a los que ya llevan algún tiempo corriendo pero que no logran ver progresos o no saben exactamente qué están haciendo. A lo primero que yo me quiero referir es por qué algunos hombres corren pero no logran pasar de cierta distancia. ¿A qué me refiero? ¿Por qué algunos quieren correr una media maratón o una maratón completa pero no logran pasar de 5, 8, 10 kilómetros sin estar exhaustos y no ven cómo podrían hacer un esfuerzo que es más de 4 veces ese? Y lo primero que yo quiero decir es que esto sucede por varios motivos. El primero por el que una persona no puede correr largas distancias es porque está sobreentrenando. Y el segundo motivo por el que no logra correr largas distancias es porque está entrenando muy poco. Entonces, como ustedes logran ver, aquí hay como dos caras de la misma moneda. Uno es sobreentrenar y otro es entrenar muy poco. Lo correcto es entrenar adecuadamente. ¿Y a qué me refiero? El error número uno que cometen todas las personas que corren, y prácticamente es lo que yo noto siempre, es que tienen las mismas rutas ya definidas, que corren entonces las mismas distancias y que corren aproximadamente a un ritmo similar cada vez que las hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cuerpo se acostumbra a correr la misma cantidad de kilómetros a la misma velocidad. Y cuando usted, a pesar de que haga esas distancias bien, quiere correr más, el cuerpo ya no puede porque no está acostumbrado y entra como en un tipo de colapso que dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué me están exigiendo? Entonces, un sujeto que corre muy bien los 10 kilómetros no está preparado para correr una maratón o una media maratón incluso. Un sujeto que tiene, por ejemplo, como hábito correr 5 kilómetros en, qué sé yo, 25 minutos, no va a poder correr 10 kilómetros en 30 o en 35 minutos porque no tiene su cuerpo acostumbrado a mantener esa velocidad a esa distancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que un sobreesfuerzo va a agotar los músculos a tal punto que cuando usted quiera hacer una distancia mayor, ya el músculo va a estar saturado, entonces su músculo no va a poder soportar. Las cargas de trabajo para una persona que corre no deben de ser nunca las mismas. Usted puede tener ciertas distancias específicas y decir, hoy voy a hacer, por ejemplo, 5 kilómetros de espacio, voy a descansar mañana, pasado mañana voy a hacer 8 kilómetros a velocidad media. Pasado mañana, después de hacer los 8 kilómetros, voy a correr 5 kilómetros, pero lo más rápido que yo pueda. Descansa, por ejemplo, 2 días. Les estoy poniendo un ejemplo random. Esto no es un plan de entrenamiento. Descansa 2 días y dice, ok, voy a correr 10 kilómetros a una velocidad muy lenta. Descansa al día siguiente de esos 10 kilómetros. Al día después, dice, voy a correr 8 kilómetros nuevamente a toda la velocidad que yo puedo dar y voy a descansar 2 días. Y después voy a correr 10 kilómetros a toda la velocidad que yo puedo dar y descansa otros 2 días y recupera corriendo después 5 kilómetros lento. Lo que les estoy dando no es un plan de entrenamiento, ya dije, sino que lo que quiero ejemplificar es cómo hay que acostumbrar al cuerpo a correr diferentes distancias a diferente velocidad y comprender que el descanso
también es parte del entrenamiento. Porque un sobreesfuerzo o creyendo que yo todos los días voy a correr de 8 a 10 kilómetros a toda mi potencia, incluso si yo puedo hacerlo, lo que va a ocasionar es que nos lesionemos y que en algún momento que nosotros estemos en un pico de rendimiento, el cuerpo por una sobrecarga de ejercicio va a decir basta, hasta aquí, se lesiona y tienen que pasar 1 o 2 meses, gastar un dineral en fisioterapia y este tipo de cosas. Y cuando ustedes se dan cuenta, todos los avances que venían haciendo los van a perder porque no entendieron que el descanso también es parte del entrenamiento. Entonces, una persona que corre la misma distancia todos los días o que tiene 2 o 3 distancias definidas y que eso es lo único que corre, jamás va a progresar porque el cuerpo se le va a acostumbrar al esfuerzo que está haciendo. ¿Qué es lo que hacen las personas que logran correr una maratón? Primero, una persona que corre una media maratón o una maratón, lo primero que hace es no hacerlo de entrada, ni ponérselo como una meta de principiante. Una vez que usted ha logrado completar una media maratón, usted puede pensar en llegar a 30 kilómetros. Y una vez que ha llegado a 30 kilómetros, llegar un día a 35. Y hasta que usted haya logrado unos 35 es cuando se puede plantear realmente llegar a correr una maratón. Antes no. Mucha gente que son corredores de 10 kilómetros, que es una distancia muy usual entre la gente de a pie que hace, que corre, se plantean correr una media maratón y se dan 6 meses. Cuando para correr una maratón, yo diría a modo personal que una persona arrancando de cero ocupa de 2 a 3 años de preparación. Y hay que comprender otra cosa, es muy importante hacer running drills. Las personas que no sepan qué es un running drill pueden poner en YouTube running drills. Es muy importante hacer running drills y no solo eso, sino también trabajo de pista. Una persona que esté tratando de correr y que nunca haya tratado de hacer, por ejemplo, farley o que nunca haya, o lo que mucha gente llama sprints, no va a progresar nunca. En especial, nunca va a hacer cierres rápidos porque no tiene el cuerpo acostumbrado a esa velocidad y a esos cambios de velocidades. Un ejercicio que yo solía hacer cuando estaba en mi pico de rendimiento a los 28 años, yo corría 10 kilómetros en 30 minutos. Eso era usual para mí porque yo estaba haciendo esas distancias cortas. En ese momento, usted lo que puede hacer es correr en una cancha de fútbol o en una pista de atletismo, correr el lado largo de la cancha, aproximadamente unos 100 metros, muy rápido y descansar detrás del marco. O sea, usted corre 100 metros rápido al lado de la cancha y cuando da la vuelta, baja completamente la velocidad a un ritmo que sea entre caminar y correr, un trote muy leve. Cuando vuelve a llegar, cuando le da la vuelta por el lado de atrás del marco, por la parte angosta de la cancha, vuelve a hacer un sprint de esos 100 metros y cuando llega a la esquina vuelve a bajar y hace ese ejercicio unas 4 o 5 veces. O puede hacer lo opuesto, si usted está empezando, puede correr esos 100 metros muy lento y cuando está detrás del marco lo da absolutamente todo y descansa esos 100 metros. Con el tiempo, usted no va a hacer solo 5 repeticiones, sino que va a hacer 10. Y puede alternarlo, por ejemplo, dando una vuelta de 400 metros, lo más rápido que usted puede, y descansa 400 metros a un trote muy lento. Cuando los completa, vuelve a hacer un sprint de 400 metros. 400 metros es matador, hasta náuseas dan, pero usted vuelve a hacer un sprint de 400 metros y descansa en un trote muy leve esos 400 metros siguientes y puede hacer eso 2 o 3 veces según vaya siendo su capacidad. Entonces, las personas que van haciendo este tipo de ejercicios combinado el running drills con trabajos de pista y después lo van combinando con trabajos de ruta, esas personas van a ir mejorando constantemente. Y si es una persona que combina entrenamiento con días de descanso, entrenamiento de pista con entrenamiento de ruta y va haciendo la ruta en diferentes velocidades a diferentes distancias, es una persona que va a progresar muy rápido y que va a progresar muy simple. Y el otro punto es no apresurarse a progresar, porque muchos quieren correr una maratón en cuestión de 6 meses, en cuestión de un año se lo proponen y no lo van a lograr o lo van a lograr poniendo en riesgo su salud porque no tienen el cuerpo acostumbrado a un tipo
de esfuerzo como estos. Entonces, las distancias tienen que ir siendo progresivas. Una persona que corre, por ejemplo, 10 kilómetros muy rápido, puede correr 12 kilómetros a una velocidad mucho más moderada. Simplemente ahorra un poco de energía en la velocidad y la intercambia por distancia. Una persona que corre 15 kilómetros muy bien puede correr 20 kilómetros bajando muchísimo más la velocidad para cambiar velocidad por distancia, para hacer un intercambio de energía entre velocidad y distancia. Entonces, si usted me dice a mí, uno más del patriarcado, ¿es posible correr una media maratón a un año de estar entrenando? Mi respuesta es sí, es posible, pero le va a costar muchísimo y se va a desgastar o lo va a tener que hacer sumamente lento y no va a tener las piernas preparadas para soportar eso. Ahora, me han preguntado que si, por ejemplo, el trabajo con pesas en las piernas es importante para correr más. Yo diría que sí, pero tampoco en un exceso, porque cuando usted no está acostumbrado, en especial cuando está empezando o se inicia con un peso muy grande a hacer, por ejemplo, sentadillas o sentadillas turcas, todo este tipo de cosas, y usted empieza a hacerlo muy frecuente mientras corre, el resultado que usted va a tener es un arratonamiento muy grande, va a estar magullado y no va a poder progresar en el entrenamiento de pista y en el entrenamiento de ruta. Entonces va a retrasar su recuperación. Yo dejaría el proceso de pesas para gente que está muy avanzada y que ya soporta correr 30 kilómetros, pero que está haciendo rutas más pequeñas, para que sopese el magullamiento de las pesas por distancia. Por ejemplo, una persona puede llegar y hacer 20 minutos de ejercicio de pesas con piernas y salir a hacer un trote muy suave. Eso es maravilloso porque incrementa la resistencia a la hora, por ejemplo, de subir cuestas. Y ese es el otro tema que yo quiero hablar. En América Latina, el terreno no es tan llano como lo puede ser en Estados Unidos o como lo puede ser en Australia o en Europa, donde los terrenos son más llanos y correr es más fácil. En América Latina correr es muy duro porque los terrenos son muy montañosos y hay muchas subidas y bajadas. Ahora, cuando usted baje una cuesta, bájela a paso muy corto, porque esto le va a prevenir el impacto en las rodillas. Una ruptura de menisco puede terminar requiriendo operación y una ruptura de menisco muy grave puede terminar requiriendo que usted tenga un trasplante de rodilla que no solo es caro, sino que es una operación dolorosa y muy incapacitante durante el primer año de la misma. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Por ejemplo, que aprendan a correr. Hay gente que corre apoyando primero el talón de talón hacia la punta del pie. Esto lo que va a provocar es que la persona tenga una lesión en el tendón de Aquiles y que baje muchísimo la velocidad con la que está corriendo. Otra gente va a correr poniendo la punta del pie primero en el asfalto y esto lo que va a provocar es que usted se dañe el túnel del tarso y es una de las cosas más dolorosas que una persona puede experimentar. La lesión del túnel del tarso, ustedes van a ver al más valiente y aguantador de los hombres pegar gritos y llorar pidiendo morfina en la sala de emergencias de un hospital. Es una lesión muy dolorosa. ¿Y qué es el túnel del tarso? Mucha gente ha escuchado de las lesiones en el brazo, en la mano, del túnel carpal, que es por donde pasan todos los nervios hacia los dedos, del antebrazo hacia los dedos. El túnel del tarso es exactamente lo mismo y es de donde pasa del pie a, al tobillo, a la punta de los dedos. Ahí es donde pasa todo el sistema nervioso y es una lesión muy dolorosa, da como unas electrificaciones y esto sucede porque la gente suele correr solamente de puntillas hasta que tienen como se van desmontando poco a poco el tobillo sin que se den cuenta y el tobillo empiezan a emplearlo de una forma incorrecta a la hora de poner la pisada cuando corren y esto les va a generar una lesión que no se la deseo a absolutamente nadie, no me pregunten por qué lo sé. Así que la corrección de técnica a la hora de correr también les va a prevenir no solo lesiones, sino que va a hacer que corran muchísimo más y muchísimo más largo. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de poner el pie? La forma correcta de poner el pie no es un golpe en el piso fuerte, no es de talón, no es de punta, es como en dirección vertical entre el talón y la mitad del pie. Esa es la forma correcta de apoyar el pie cuando usted está corriendo, como entre el talón y la mitad del arco de su pie. Eso es como la forma más adecuada y se debe desarrollar al punto de que sea inconsciente y esto les va a dar también muchísima mayor velocidad
al igual que aprender a sincronizar los brazos con los pies, les va a ahorrar muchísima energía cuando están corriendo, que es también uno de los temas que se deben de trabajar para la persona que desea hacer largas distancias. El estiramiento y el enfriamiento también son básicos para evitar lesiones y aumentar el rendimiento que estamos haciendo, porque si hay algo de ácido láctico acumulado, esto ayuda como a estirar el músculo, como a darle, a prepararlo a qué trabajo vamos a hacer. Un estiramiento de 5 a 10 minutos yo lo considero bien, igual que en un proceso de enfriamiento, y correr siempre con calzado adecuado para evitar lesiones de rodilla y de cadera, así como no sobreentrenar para no despedazarse las rodillas, las caderas o tener cualquier otro tipo de problemas. Entonces, resumiendo, no corran nunca a la misma distancia, a la misma velocidad. Saquen un día para correr corto rápido, otro para correr corto lento, otros días pueden correr una distancia mucho mayor muy rápido y al otro una distancia muchísimo menor a una velocidad media, pero no acostumbren el cuerpo. Y ahora, para cerrar el video, ¿cómo sé cómo puedo ir progresando en kilómetros? Cuando usted ya corre 10 kilómetros bien, muy bien, que usted está satisfecho, que no llega muerto, y que se ha hidratado bien antes de hacer ejercicio, anímese a unos 12 kilómetros. Y cuando usted hace 12 kilómetros bien, que ya le son rutinarios, que usted ve que los aguanta, se siente cómodo, el cuerpo le va a indicar a usted cuando está cómodo en esa distancia, haga 15 kilómetros. Y si usted un día logra hacer 15 kilómetros y usted se siente cómodo en los 15 kilómetros, haga media maratón lenta, muy, 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 muy lenta, para que intercambie, como les decía antes, la energía de la velocidad por distancia. Y si usted un día considera que ya la media maratón la ha hecho unas que 5 o 6 veces y que usted se siente cómodo en esa distancia, aventúrese a 25 kilómetros. Pero no haga brincos de 10 kilómetros en 10 kilómetros mientras está progresando. Haga brincos, por ejemplo, de 3 kilómetros, mucho, mucho 5 kilómetros. Pero vaya haciendo esas progresiones muy pequeñas y no las haga con saltos muy rápidos, sino que hágalo a través del tiempo, con paciencia. Y cuando usted se da cuenta, con el tiempo que pasa muy rápido, usted va a estar preparado para correr largas distancias. ¿Cuándo llega la velocidad? La velocidad llega cuando sus músculos están lo suficientemente adaptados a correr al punto de que usted corre y no se mayuga y al mismo tiempo tiene fuerza. Eso le va a dar la velocidad. Y el último punto para correr rápido y largas distancias es tener un peso adecuado. Entre menor sea su cantidad de grasa corporal, usted más rápido va a correr. Y si usted ejercita, aparte de esto, el tren superior de su cuerpo, o sea que también hace pesas para la parte superior de su cuerpo, no te vas a muscular porque el cardio se come los músculos, pero vas a estar más macro, más fibroso, más fuerte, y la parte superior del cuerpo también influye a la hora de correr, en especial en la estabilidad. Entonces, si usted empieza a hacer todo este tipo de trabajos con ligas, pesas, trabajo de pista, trabajo de ruta, progresiones en diferentes velocidades con diferente distancia, usted poco a poco va a ir mejorando. Y si usted aparte de esto practica un ejercicio como la natación, que era algo que yo hacía, su capacidad cardiopulmonar va a subir tanto que le va a ayudar a alcanzar estas metas en un tiempo más pronto. Ahora, me preguntan si qué alimentos consumir para la hora de correr. Lo que yo siempre digo, aceite de pescado, fundamental, creatina monohidratada, fundamental para correr, y tener una dieta alta en minerales, en fibras, y baja en grasas y en harinas refinadas. Yo no tengo ningún problema con las harinas como la papa o la avena, que son harinas no refinadas, naturales, si son integrales, obviamente, como la avena, pan integral, pero si son harinas refinadas, todo esto va a impactar en el rendimiento que ustedes están teniendo. Y finalmente, pedirles que nunca corran si no tienen un calzado adecuado y bueno para correr, porque si no, a la larga, lejos de estar haciendo salud, lo que van a hacer es lesionarse. Recuerden también no correr cuando hay mucha luz solar, corran entre la madrugada y el amanecer, y corran cuando ya está llegando la noche, como después de las 5 de la tarde. Recuerden que correr al sol les va a dañar los riñones, les va a bajar el rendimiento que ustedes van a tener, y al final
A los años se van a terminar ganando un cáncer de piel, pero van a tener una excelente cardio para resistir la quimioterapia. Yo soy uno más del patriarcado que les saluda y que les desea un muy buen día.